En la inhóspita naturaleza salvaje del territorio de Arizona, un único disparo resuena en el silencio del rancho, un acto desesperado de protección que se convierte en un momento de profunda revelación. Sarah Keegan, sola y defendiendo el legado de su familia, dispara en la oscuridad que se cierne sobre ella, con el dedo tembloroso sobre el gatillo. Pero cuando la misteriosa figura entra en la luz parpadeante de la linterna, todo lo que ella cree saber sobre el pasado de su padre, sobre la supervivencia, sobre la confianza, se hace añicos como cristal frágil. Ante ella se encuentra un explorador apache que lleva el característico reloj de plata de su difunto padre, un talismán que une dos mundos separados por generaciones de desconfianza y violencia. ¿Podrá este encuentro inesperado curar las heridas del pasado? ¿O desatará una tormenta de venganza que amenaza con consumirlos a ambos? Serán los lazos de sangre forjados en momentos inesperados de gracia más fuertes que el odio que ha dividido a sus pueblos durante generaciones. Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La casa del rancho se erigía como un centinela desgastado contra el vasto cielo de Arizona, con sus tablones de madera blanqueados por años de implacable sol. Sarah Keegan se movía con la precisión de una mujer que había aprendido que la supervivencia no era una opción, sino una necesidad. El desgastado diario de cuero de su padre yacía abierto sobre la mesa de la cocina, con sus páginas llenas de meticulosas notas que hablaban de una vida mucho más compleja que la simple existencia en el rancho que la mayoría supondría. Thomas Keegan nunca había sido un hombre corriente. Las páginas del diario susurraban historias de negociaciones y delicadas relaciones forjadas entre los colonos y las tribus apaches, en una época en la que la mayoría solo veía conflictos. Sarah recorrió con los dedos la tinta descolorida, recordando las historias que él le contaba cuando era niña, relatos que parecían más leyendas que recuerdos. Su madre había muerto cuando Sarah tenía solo 6 años, dejando a su padre solo para criar a una hija en ese territorio implacable. Él le había enseñado todo: a montar a caballo, a disparar, a leer la tierra como si hablara un idioma que solo los más atentos podían entender. Pero lo más importante era que le había enseñado el respeto. Respeto por la tierra, por su gente, por el delicado equilibrio que hacía posible la supervivencia. El reloj de bolsillo de plata sobre la repisa de la chimenea reflejaba la luz de la mañana, y su superficie reflejaba recuerdos que Sarah había intentado reprimir durante mucho tiempo. Era la posesión más preciada de su padre, un regalo de un explorador apache cuyo nombre rara vez mencionaba. El reloj parecía guardar secretos, y sus intrincados grabados contaban una historia más compleja de lo que las palabras podían expresar. Los dedos de Sarah rozaron las últimas entradas del diario. Eran diferentes de las páginas anteriores, más fragmentadas, más urgentes. Algo había estado preocupando a su padre en los meses previos a su muerte. Notas crípticas sobre promesas hechas, sobre una deuda de honor más profunda que la sangre. Afuera, el paisaje de Arizona se extendía hasta el infinito, un lienzo de ocres y rojizos, de terreno rocoso y vegetación escasa. Era una tierra que lo exigía todo y no prometía nada. Sarah lo entendía mejor que nadie. Su padre le había enseñado que sobrevivir allí significaba mucho más que la resistencia física. Significaba comprender la intrincada red de relaciones que atravesaba el territorio como líneas invisibles. El disparo de la noche anterior aún resonaba en su mente. El explorador apache, el reloj de su padre. No eran coincidencias, eran piezas
de un rompecabezas que llevaba años esperando ser ensamblado. Mientras la luz de la mañana inundaba la casa del rancho, Sara supo que su mundo estaba a punto de cambiar. Los muros cuidadosamente construidos de su existencia solitaria se desmoronaban, revelando algo mucho más complejo debajo. La manta de estilo navajo colgaba holgadamente sobre el respaldo de una silla, en marcado contraste con el austero interior del rancho. Era un regalo, aunque Sara no recordaba de quién. Los intrincados diseños de la manta parecían contar una historia propia, con formas geométricas y símbolos que tejían un relato de conexión y conflicto. Koda estaba de pie junto a la ventana, con una postura rígida, pero no amenazante. El reloj de plata reflejaba la luz, y su superficie era un espejo de una historia compartida. Sara tenía la mano cerca del rifle, un gesto habitual de protección que había aprendido tras años de vivir al borde de la selva. «¿Conocías a mi padre?», dijo. No era una pregunta. Los ojos del explorador, profundos e indescifrables, se encontraron con los de ella. Thomas Keegan no era como los demás colonos. Su voz tenía un acento que mezclaba el dialecto apache con algo más refinado, quizá culto. No era el habla tosca que había oído en otros exploradores tribales que ocasionalmente pasaban por el territorio. «¿Por qué estás aquí?». Las palabras de Sara cortaron el silencio matutino como una navaja. Koda metió la mano en su gastada chaqueta de cuero, moviéndose lentamente. Sara apretó el rifle con más fuerza, pero él sacó un trozo de papel doblado, envejecido, arrugado, con las marcas de un viaje más largo que la distancia que los separaba. Una promesa. Dijo simplemente. El documento contaba una historia de rescate. Años atrás, durante un conflicto que casi había destruido ambos mundos, Thomas Keegan había salvado la vida de Koda. No se trataba de un simple acto de misericordia, sino de una complicada intervención que había alterado el curso de dos familias, dos culturas. Sara recordaba fragmentos, conversaciones en voz baja, las ausencias ocasionales de su padre, la forma en que hablaba de los apaches con un respeto poco común entre los colonos. Esos recuerdos siempre habían existido en los límites de su comprensión, como sombras más allá de la luz del fuego. Mi padre hizo muchas promesas, dijo con la voz entrecortada. No todas pudieron cumplirse. La mano de Koda tocó el reloj. Algunas promesas trascienden el tiempo. Algunas deudas no se pueden olvidar. La manta parecía vibrar con historias no contadas. Afuera, el paisaje de Arizona esperaba, vasto, indiferente, testigo de innumerables historias no contadas. Sara sabía que se encontraba en una encrucijada. El explorador representaba todo lo que su mundo le había enseñado a temer. Sin embargo, algo en su comportamiento, en la forma en que llevaba el reloj de su padre, hablaba de una conexión más profunda que los conflictos superficiales que habían definido las relaciones entre sus pueblos. «Cuéntame», dijo ella finalmente. «Todo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una invitación, un desafío, un comienzo. La historia de Koda no sería sencilla. Sería un tapiz tan complejo como la manta que tenía detrás, tan intrincado como el reloj que conectaba sus mundos. Y Sara comprendió, en ese momento, que algunas verdades solo podían revelarse lentamente, con cuidado, como el agua que se filtra a través de la roca. La vieja correspondencia militar yacía esparcida sobre la mesa de la cocina, un mosaico de tinta descolorida y papel quebradizo. Los dedos de Sara recorrieron los membretes oficiales, testimonio de la compleja red de relaciones que había definido la turbulenta historia del territorio de Arizona. Koda se sentó frente a ella, con una presencia a la vez intrusiva y de algún modo familiar. Los documentos militares contaban una historia mucho más matizada que las simples narraciones de conflicto que creían la mayoría de los colonos.
Tu padre era diferente, comenzó Koda con voz baja y mesurada. Él entendía algo que la mayoría de su gente no entendía. Sara escuchó, y su hostilidad inicial dio paso a una curiosidad desesperada. Las cartas hablaban de misiones diplomáticas, de delicadas negociaciones que tuvieron lugar lejos de los brutales conflictos que suelen registrarse en los libros de historia. Un documento en particular llamó su atención. Una carta fechada casi 20 años antes, firmada por un capitán de caballería. En ella se detallaba una intervención crucial que Thomas Keegan había llevado a cabo durante una posible masacre, evitando un conflicto que podría haber diezmado tanto a los colonos como a las comunidades apaches. Salvó vidas en ambos bandos, explicó Koda. No solo la mía, las de todo un pueblo. La historia se desarrolló como un tapiz complejo. Thomas había sido más que un ranchero, más que un colono. Había sido un puente, un individuo excepcional que veía más allá de los conflictos inmediatos, que entendía que la supervivencia significaba comprender, no conquistar. Afuera, el paisaje parecía contener la respiración. El terreno rocoso del territorio de Arizona había sido testigo de innumerables conflictos, de innumerables traiciones, pero también había sido testigo de momentos de gracia inesperada. Sara sacó otro documento, un mapa dibujado a mano que mostraba los límites territoriales, pero no eran las líneas limpias de los levantamientos topográficos oficiales. Estaban anotados con la precisa letra de su padre, ubicaciones de fuentes de agua, zonas de conflicto potencial, rutas de paso seguras. ¿Por qué no me lo dijo?, susurró, más para sí misma que para Koda. Los ojos del explorador reflejaban una profunda comprensión que trascendía las palabras. Algunas historias son demasiado peligrosas para contarlas. Algunas verdades deben protegerse hasta el momento adecuado. Un sonido lejano rompió el silencio. Se acercaban caballos. Varios jinetes. La tensión en la habitación cambió, convirtiéndose en algo agudo e inmediato. La mano de Koda se movió instintivamente hacia su costado, donde Sara sabía que ocultaba un cuchillo. Toda su postura cambió, pasando de la de un narrador reflexivo a la de un guerrero alerta. «Vienen», dijo él simplemente. Sara lo entendió de inmediato. No se trataba de una llegada fortuita. Eran hombres que habían estado siguiendo a Koda, hombres que representaban los conflictos en curso que su padre había trabajado tan duro para evitar. La correspondencia militar parecía susurrar sus propias advertencias. Décadas de tensión, conflictos sin resolver, promesas hechas y rotas. «¿Quiénes son?», preguntó Sara, acercándose a la ventana. La respuesta de Koda fue mesurada. «El pasado, siempre el pasado». Los jinetes se acercaban. Sus siluetas contra el cielo de Arizona denotaban determinación, un conflicto que se había estado gestando mucho antes de ese momento. Sara se dio cuenta de que ya no era solo una testigo de la historia, sino que estaba a punto de convertirse en una participante. El mundo de su padre ya no era un conjunto de historias, se estaba convirtiendo en su realidad. El antiguo cuchillo tribal de caza yacía entre ellos, un arma que había pasado de ser una amenaza potencial a un símbolo de una alianza inesperada. Afuera, nubes de polvo marcaban la llegada de los jinetes de los que Koda había advertido, con intenciones tan duras e implacables como el paisaje de Arizona. «No podemos escaparles», dijo Sara con voz firme a pesar de la creciente tensión. Los ojos de Koda escudriñaron el terreno del rancho con una precisión fruto de años de supervivencia. «No vamos a huir, vamos a luchar».
Su planificación era una danza de habilidades complementarias. Sara conocía cada centímetro de esta tierra, cada roca, cada depresión oculta, cada punto potencial de defensa. Koda aportaba un conocimiento táctico que iba más allá del mero conocimiento del territorio. El rancho había sido el santuario de su padre y ahora se convertiría en su fortaleza. Se movían con una sincronía que contradecía su reciente desconfianza. Sara comenzó a colocar los suministros, barriles de agua, munición extra, provisiones médicas. Koda estudió las rutas de aproximación y marcó posibles líneas de defensa en un mapa dibujado a mano. Tu padre te enseñó más de lo que... ¿O crees? Dijo, observando la meticulosidad con la que se preparaba. Las manos de Sara se detuvieron momentáneamente. Siempre decía que la preparación era la diferencia entre sobrevivir y rendirse. El primer jinete apareció en el horizonte, una silueta contra la intensa luz del sol. No era un solo jinete, sino un grupo. 6, quizás 7 hombres. Se acercaban con deliberación, lo que sugería que no se trataba de un encuentro fortuito. «Cazarrecompensas», murmuró Koda. «Me buscan a mí, pero se llevarán todo lo que encuentren». Sara revisó su rifle, un rifle repetidor Winchester que su padre había mantenido con mucho cuidado. Cada movimiento era deliberado, cada acción calculada. Las lecciones de supervivencia estaban grabadas en sus huesos. «No conocen esta tierra como nosotros», dijo. El antiguo cuchillo de caza de Koda reflejó la luz. Junto a él, el moderno rifle de Sara creaba una representación visual de su alianza. 2 mundos, 2 culturas, que encontraban un punto en común en la supervivencia. El sonido de los caballos se hizo más fuerte. El polvo se levantó, creando una barrera visual que ocultaba y anunciaba a sus posibles atacantes. Esto era más que un simple enfrentamiento. Era una prueba de todo lo que su padre le había enseñado sobre la supervivencia, sobre la comprensión, sobre ver más allá del conflicto inmediato. «Esperarán que nos defendamos desde la casa», dijo Koda. «No lo haremos». Sara lo entendió. De inmediato, el rancho ofrecía mucho más que el edificio principal. Años de cuidadosa planificación por parte de su padre habían creado múltiples posiciones defensivas, accesos ocultos y rutas de escape que no eran visibles para un ojo inexperto. A medida que los jinetes se acercaban, Sara sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no se trataba de defender su propiedad, se trataba de comprender la compleja red de relaciones que su padre había tejido. Se trataba de sobrevivir, no solo ella o Koda, sino también un delicado entendimiento que iba más allá de las fronteras culturales, el cuchillo de caza y el rifle, el explorador apache y la hija del colono, 2 mundos a punto de chocar, y lo afrontarían juntos. La fotografía descolorida contaba una historia que las palabras nunca podrían captar por completo. Las manos de Sara temblaban mientras sostenía la imagen, un momento congelado en el tiempo que revelaba una conexión mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. La fotografía mostraba a su padre, Thomas Keegan, de pie junto a un anciano apache. No en conflicto ni como enemigos, sino como algo completamente inesperado. Socios, aliados, quizás incluso amigos. Entre ellos se encontraba Koda, mucho más joven, un chico en la cúspide de la madurez, con el mismo reloj de plata que ahora colgaba del cinturón de Koda. «Cuéntamelo todo», exigió Sara, con una voz que mezclaba ira y desesperación. Los ojos de Koda reflejaban toda una vida de recuerdos cuidadosamente guardados. El reloj parecía latir con su propia historia, testigo silencioso de acontecimientos largamente enterrados. Era 1872, comenzó, con la voz cargada por el peso de décadas. «Tu padre no solo me salvó la vida, salvó a todo mi pueblo.
La historia se desarrolló como un complejo tapiz. Era una época de conflictos brutales, cuando el territorio de Arizona era un paisaje de tensión constante. Los apaches luchaban por sobrevivir, expulsados de sus tierras ancestrales, atrapados entre la agresión militar y la expansión de los colonos. Thomas Keegan había sido más que un ranchero. Había sido un intermediario diplomático, un hombre que entendía que la supervivencia significaba más que la victoria. La fotografía capturó un momento de negociación que había evitado una masacre. Mi padre era topógrafo del gobierno, explicó Koda, pero veía más allá de las líneas oficiales. Entendía que la tierra no era algo que se conquistara, sino que se respetara. Sara escuchaba, su mundo cambiando con cada revelación. El reloj era más que una reliquia familiar. Era un símbolo de una promesa, un puente entre dos mundos que la mayoría creía que nunca podrían entenderse. La fotografía revelaba otros detalles. Un joven apache, Koda, herido. Su padre prestándole auxilio. Documentos militares cerca, lo que sugería una compleja negociación que iba mucho más allá de un simple rescate. ¿Por qué no me lo dijo?, la preguntó Sara con una mezcla de dolor y confusión. Koda respondió con cautela. Algunas verdades son demasiado peligrosas. Algunas promesas requieren silencio para proteger a los que amas. Afuera, el paisaje parecía contener la respiración. El rancho, el santuario de su padre, era más que una simple granja. Había sido un lugar de encuentro, un terreno neutral donde podían cruzarse mundos diferentes. Otro documento llamó la atención de Sara. Era un mapa dibujado a mano, con anotaciones sobre la ubicación de fuentes de agua y pasos seguros. Las notas, escritas con la letra precisa de su padre, indicaban rutas que protegerían tanto a los colonos como a las comunidades apaches. Intentaba evitar una guerra, dijo Koda en voz baja, no solo entre los colonos y los apaches, sino entre personas que no se entendían entre sí. El reloj parecía pesar más en la mano de Koda, una promesa, una deuda, una conexión que trascendía la sangre y la cultura. Sara se dio cuenta de que su padre había vivido una vida mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. No solo había estado protegiendo su rancho, había estado protegiendo algo mucho más importante, un delicado entendimiento entre personas que tenían todas las razones para ser enemigos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella. Los ojos de Koda se encontraron con los de ella. Ahora, terminamos lo que él empezó. La fotografía, el reloj, los documentos, eran más que artefactos históricos. Eran un reto, una promesa que esperaba cumplirse. El viejo mapa territorial, extendido sobre la mesa de la cocina, era más que un documento. Era un campo de batalla de recuerdos e intenciones. Las líneas de demarcación se difuminaban, anotadas con notas que hablaban de derechos sobre el agua, límites tribales y la frágil paz que mantenía unido el territorio. «Vienen de 3 direcciones», dijo Koda, trazando con el dedo las posibles rutas de aproximación. Los cazarrecompensas ya no eran una simple amenaza, sino que representaban algo más sistemático, un conflicto más amplio que se había estado gestando bajo la superficie. Sara estudió el mapa, cuyas cuidadosas marcas revelaban una red de pasadizos seguros, fuentes de agua y posibles posiciones defensivas. «No son jinetes al azar», observó. «Esto está organizado». El sonido de caballos en la distancia confirmó sus sospechas. Eran varios grupos que se movían con una coordinación que sugería algo más que una simple persecución. Alguien quería a Koda y estaba dispuesto a arrasar con todo lo que encontrara en su camino para conseguirlo. «El reloj», dijo Sara de repente, «es más que un simple recuerdo, ¿verdad?». La mano de Koda tocó instintivamente el reloj de plata. «Es una llave»,
Aún no sé muy bien para qué. Sus preparativos eran una danza de dos culturas. Los conocimientos de Sara como colona, adquiridos tras años de supervivencia en el rancho, se fusionaban con la comprensión táctica de Koda, heredada de los apaches. Se movían por el rancho con una sincronía que habría parecido imposible solo unos días antes. Se recolocaron los barriles de agua, se distribuyó cuidadosamente la munición, se establecieron posiciones defensivas en lugares que no serían fácilmente visibles para una fuerza atacante. Tu padre, dijo Koda, entendía algo que la mayoría no entendía. La supervivencia no se trata de ganar, se trata de comprender. El mapa territorial contaba una historia de compromiso. Límites cuidadosamente negociados, puntos de intersección entre los territorios de los colonos y los apaches que la mayoría nunca notaría. Thomas Keegan había sido más que un ranchero. Había sido un sutil arquitecto de la paz. Una explosión lejana rompió el silencio. Alguien estaba enviando un mensaje. «Están probando nuestras defensas», dijo Sara, con voz tranquila a pesar de la creciente tensión. Koda asintió. «No solo me buscan a mí, buscan algo específico». El reloj parecía latir con energía propia, un símbolo, una promesa, una amenaza. Sara revisó su rifle, un arma que su padre había mantenido con el mismo cuidado con el que había mantenido sus relaciones. Cada movimiento era deliberado, cada acción calculada. «No podemos». «Huir», dijo. No era una pregunta. «No lo haremos», respondió Koda. El paisaje exterior se estaba transformando. Lo que había sido un tranquilo rancho se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Pero esto era más que un simple conflicto. Se trataba de un legado, de promesas hechas décadas atrás, de un delicado entendimiento que se había mantenido con cuidado. Otra explosión lejana, esta vez más cercana. Sara miró a Koda. El explorador apache le devolvió la mirada. No hacían falta palabras. Ya no eran desconocidos, eran defensores, protectores de un legado que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que ambos estaban comprometidos a preservar. El mapa territorial parecía respirar con vida propia. Líneas de conflicto, líneas de conexión. La verdadera historia del territorio de Arizona, escrita no con sangre, sino con entendimiento. El documento del tratado yacía parcialmente quemado, con los bordes desmoronados, una metáfora de las promesas rotas que habían definido generaciones de conflicto. Los dedos de Sara recorrieron el texto restante, revelando una historia de traición más profunda que cualquier encuentro individual. «Esto se remonta más atrás de lo que pensábamos», dijo Koda con voz baja y mesurada. El documento era más que papel. Era un testimonio de la opresión sistemática que había definido la relación entre los colonos y las tribus apaches. Cláusulas tachadas, promesas incumplidas, fronteras redibujadas con una crueldad que decía mucho sobre la verdadera naturaleza de la expansión territorial. El padre de Sara había conservado este documento, no como un trofeo, sino como una advertencia, un recordatorio de las delicadas negociaciones que impidieron la destrucción total. «Mi abuelo», comenzó Koda, «formó parte de las negociaciones. Entendió que la supervivencia significaba más que la resistencia, significaba un compromiso estratégico. La casa del rancho parecía contener la respiración. Afuera, los sonidos del conflicto que se avecinaba creaban un telón de fondo para sus revelaciones. Cada momento era una negociación entre el pasado y el presente, entre culturas, entre la supervivencia y el entendimiento. Un compartimento oculto en el escritorio de su padre reveló más. Correspondencia que nunca llegó a los registros oficiales.
Cartas de oficiales militares, líderes tribales, intermediarios que entendían que las verdaderas batallas no se libraban con armas, sino con el entendimiento. Querían algo específico, dijo Sara, atando cabos. Algo más que capturarte. El reloj parecía pesar más. Un símbolo, una llave, una promesa que trascendía generaciones. La explicación de Koda llegó lentamente. Tu padre protegía algo más que la tierra. Protegía un legado de entendimiento, una red de relaciones que impedía la destrucción total de ambas partes. Otro documento llamó la atención de Sara. Un mapa, pero no de un territorio. Un mapa de relaciones. Conexiones entre familias de colonos y tribus apaches que la mayoría nunca entendería. Puntos de intersección, momentos de protección mutua. No se trata solo de un conflicto, se dio cuenta. Se trata de la preservación. El documento quemado del tratado contaba una historia de traición oficial, pero los documentos ocultos contaban una historia diferente, la de personas que se negaron a ser definidas por esas traiciones. Las explosiones lejanas se hicieron más cercanas. La amenaza externa ya no era una posibilidad, era una realidad. ¿Qué? ¿Lo quieren?, preguntó Sara. La respuesta de Koda fue mesurada. Todo, y nada que puedan poseer realmente. El reloj seguía latiendo con su propia energía. Una promesa, una amenaza, una conexión que desafiaba la simple comprensión. Sara se dio cuenta de que ya no solo defendían un rancho, defendían un legado de entendimiento que se había mantenido cuidadosamente durante generaciones. Su padre había sido más que un ranchero, había sido el guardián de una delicada paz. No podemos dejar que ganen, dijo ella. Koda asintió. No lo haremos. Los documentos esparcidos sobre la mesa eran más que artefactos históricos. Eran un plan de batalla, un testimonio de supervivencia, una promesa que esperaba cumplirse. Afuera, el paisaje de Arizona esperaba, indiferente, implacable, testigo de innumerables conflictos y de los raros momentos de entendimiento que impidieron la destrucción total. El pañuelo manchado de sangre contaba una historia de sacrificio que las palabras nunca podrían captar por completo. Sara lo presionó contra la herida de Koda, con las manos firmes, a pesar del caos que los rodeaba. Habían elegido cuidadosamente su posición defensiva, un afloramiento rocoso que les proporcionaba cobertura y una vista estratégica de la amenaza que se acercaba. La casa del rancho ardía en la distancia, testimonio del conflicto cada vez más intenso. No son solo cazarrecompensas, dijo Koda entre respiraciones entrecortadas. Esto es algo completamente diferente. El reloj colgaba entre ellos. Ya no era solo una reliquia familiar, sino el punto focal de un conflicto que se había estado gestando durante generaciones. Sara comprendía ahora que se trataba de algo más que tierras, más que una simple persecución. Se trataba de una promesa, un legado, un delicado equilibrio que su padre había pasado toda su vida manteniendo. No podemos dejar que se lo quiten, dijo Sara, con voz entremezclada de determinación y miedo. Koda le cubrió la mano con la suya. No se trata del reloj, se trata de lo que representa. Los jinetes que se acercaban estaban más organizados que antes. La precisión militar se mezclaba con una crueldad que sugería una motivación más profunda. No eran atacantes al azar. Estaban buscando algo o a alguien, con un propósito que iba más allá de una simple recompensa. Sara recordó las lecciones de su padre, no solo sobre la supervivencia, sino sobre la comprensión, sobre ver más allá del conflicto inmediato. Los documentos, dijo de repente, están relacionados. Koda asintió, haciendo una mueca de dolor por su herida. El pañuelo manchado de sangre era más que un vendaje improvisado.
Era un símbolo de su improbable alianza. Una explosión lejana sacudió el paisaje. El rancho, su herencia, su hogar, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Pero esto era más que una simple disputa territorial. Tu padre, dijo Koda, protegía algo más grande que la tierra o la paz. El reloj parecía latir con energía propia, una llave, una promesa, una conexión que desafiaba el entendimiento. Sara tomó una decisión, no solo por sobrevivir, sino por algo más profundo. Lucharemos, dijo. Juntos. Era más que una declaración de intenciones. Era un rechazo a las divisiones que habían definido la historia de su pueblo. Un momento decisivo que lo cambiaría todo. Los jinetes se acercaban. Sus intenciones eran claras. Su persecución implacable. Pero Sara y Koda ya no eran simplemente la hija de un colono y un explorador apache. Eran los guardianes de un legado que pocos comprenderían jamás. El pañuelo manchado de sangre, el reloj de plata, el rancho en llamas, un punto de inflexión, una promesa a punto de cumplirse. El alijo de cartas emergió de un compartimento secreto que Sara no sabía que existía. Escondido detrás de una tabla suelta en el estudio de su padre, el paquete estaba atado con un cordón de cuero desgastado. Una cápsula del tiempo llena de secretos que esperaban ser revelados. La herida de Koda había sido vendada, pero sus ojos ardían con una intensidad que se correspondía con las revelaciones que se desplegaban ante ellos. Cada carta desvelaba otra capa de una historia mucho más compleja de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La primera carta, fechada en 1873, llevaba un sello oficial del gobierno, pero la letra era la de su padre. Thomas Keegan había sido más que un simple ranchero. Era un intermediario, un negociador que comprendía el delicado equilibrio entre las comunidades de colonos y las tribus apaches. Estaba creando una red, dijo Koda en voz baja, mientras sus dedos trazaban la tinta descolorida. Un sistema de protección que iba más allá de las fronteras tribales. Sara leyó en voz alta, con la voz entrecortada por las palabras cuidadosamente elegidas. Las cartas revelaban un esfuerzo sistemático por evitar la destrucción total. Se negociaron los derechos sobre el agua, se establecieron pases seguros, se compartió información que evitaría conflictos innecesarios. El reloj de plata era más que un simple recuerdo. Era una muestra de confianza, transmitida entre personas que entendían que la supervivencia era más importante que la victoria. Otra carta, marcada con un sello de confidencial, detallaba una posible masacre que se había evitado, no mediante la intervención militar, sino a través de una cuidadosa negociación. Thomas Keegan había utilizado su cargo de topógrafo del gobierno para crear corredores de seguridad y establecer líneas de comunicación que la mayoría nunca vería. No solo te persiguen a ti, se dio cuenta Sara. Persiguen la red que creó mi padre. Koda asintió. Un sistema de protección que amenazaba intereses poderosos. Las cartas describían una compleja red clandestina. Colonos que proporcionaban paso seguro a familias apaches. Exploradores apaches que advertían de la llegada de unidades militares con intenciones destructivas, una delicada red de protección mutua que existía justo bajo la superficie de las narrativas oficiales. Mi abuelo hablaba de una red así, dijo Koda, pero nunca comprendí su alcance. Una fotografía se deslizó entre las cartas. Thomas Keegan de pie junto a ancianos apaches, oficiales militares y colonos locales. No como adversarios, sino como colaboradores. Un momento de unidad inesperada capturado en una fotografía. El reloj parecía latir con energía propia. Una llave, una promesa, una conexión que desafiaba las simples narrativas del conflicto. Quieren
Destruir las pruebas, dijo Sara. Eliminar a cualquiera que sepa algo de esta red. Afuera se extendía el paisaje del territorio de Arizona, un vasto lienzo que había sido testigo de innumerables conflictos. Pero estas cartas contaban una historia diferente, una historia de comprensión, de supervivencia, de conexión. Coda tocó el reloj. Tu padre era más que un ranchero, era un pacificador. Sara lo entendió entonces. El rancho era más que una tierra. El reloj era más que una reliquia familiar. Formaban parte de un legado de protección que pocos podrían comprender jamás. La última carta estaba dirigida a Sara, escrita hacía años pero nunca enviada. Un mensaje esperando a ser descubierto. Algunas verdades, leyó Sara en voz alta, solo pueden entenderse cuando llega el momento adecuado. La pipa ceremonial yacía entre ellos, un símbolo de paz en medio del caos inminente. Había caído la noche, pero la oscuridad no ofrecía respiro. La noche más larga de sus vidas acababa de comenzar. Las manos de Sara se movían con la precisión que le había enseñado su padre. Munición comprobada, posiciones defensivas preparadas, fuentes de agua aseguradas. Cada movimiento era un testimonio de supervivencia, de las lecciones aprendidas tras años de vivir al límite de la naturaleza salvaje. La herida de Coda lo hacía vulnerable, pero su espíritu seguía intacto. El reloj de plata reflejaba la escasa luz de la luna que se filtraba a través del terreno rocoso, un faro de su historia compartida. Vendrán desde múltiples direcciones, dijo en un susurro. La amenaza que se acercaba era más que una simple persecución. Era un intento de borrar una red de entendimiento que había existido justo debajo de la superficie de los conflictos territoriales. Las cartas que habían descubierto contaban una historia de protección, de un delicado equilibrio mantenido gracias a actos individuales de valentía. Sara revisó el rifle que su padre había mantenido con el mismo cuidado con el que había mantenido sus relaciones. No solo nos estamos defendiendo, dijo, estamos defendiendo un legado. Sonidos lejanos confirmaron sus preparativos. Múltiples rutas de aproximación, movimientos coordinados. Se trataba de un esfuerzo sistemático para eliminar todo lo que Thomas Keegan había construido. La pipa ceremonial que había entre ellos era más que un objeto simbólico. Representaba una promesa de entendimiento que trascendía las fronteras culturales. Un momento de paz potencial en medio del conflicto. «Háblame de la red», dijo Sara. No era una petición, era una necesidad. Coda le dio una explicación entre respiraciones mesuradas. El sistema que había creado su padre era complejo. Pasadizos, seguros para las familias apache, sistemas de alerta que impedían la destrucción total, una red de comunicación que existía al margen de los canales oficiales, una explosión en la distancia, esta vez más cerca. Quieren destruir las pruebas, dijo Coda. A todos los que saben de la red, Sara lo entendió entonces. El reloj, las cartas, el rancho, eran más que objetos físicos, eran los últimos vestigios de un sistema de protección cuidadosamente construido. Otra explosión, más cerca. La pipa ceremonial parecía vibrar con su propia energía, un símbolo de comprensión potencial frente a un conflicto inevitable. «No podemos huir», dijo Sara. La respuesta de Coda fue inmediata. «No lo haremos». Su preparación era una danza de dos culturas. Los conocimientos de los colonos se fusionaban con la comprensión táctica de los apaches. Se habían convertido en algo más que supervivientes individuales. Eran guardianes de un legado. La noche se extendía ante ellos, una prueba de todo lo que su padre le había enseñado, de todo lo que el pueblo de Coda había comprendido sobre la supervivencia. El reloj de plata seguía latiendo. Una llave. Una promesa.
una conexión que desafiaba la simple comprensión. Juntos se enfrentarían a lo que fuera. El fragmento del tótem tribal yacía roto entre ellos, una cruda metáfora del mundo fracturado que los rodeaba. Las fuerzas externas presionaban por todos lados, amenazando con destrozar todo lo que habían comenzado a comprender. No todos en mi tribu verán esto como yo, dijo Koda, con la voz cargada por la complejidad de la situación. Sara lo entendía. La red que había creado su padre era delicada, un sistema de protección que existía en los márgenes, mantenido por individuos que veían más allá de las fronteras tribales y coloniales. Pero esas redes eran frágiles, susceptibles a las presiones externas. Un mensajero había llegado antes, un jinete apache que traía noticias que dividían su ya frágil alianza. Algunos de los hombres de Koda lo consideraban un traidor. Otros veían el reloj y las cartas como una amenaza potencial para sus actuales negociaciones con las autoridades territoriales. Quieren conservar el poco terreno que han ganado, explicó Koda. Y esta red, estas conexiones que creó tu padre, se consideran una posible amenaza. El fragmento del tótem parecía latir con energía propia, roto, dividido, pero aún con el potencial de volver a conectarse. La comprensión que Sara tenía del trabajo de su padre había cambiado. No era solo un ganadero o un topógrafo del gobierno, era un arquitecto del entendimiento que creaba líneas invisibles de comunicación y protección que trascendían las narrativas oficiales. No podemos dejar que destruyan lo que él construyó, dijo ella. La respuesta de Koda fue mesurada. Algunos de los míos nos verán como una amenaza. Algunos colonos considerarán esta alianza inaceptable. Su situación era más compleja que un simple conflicto. Se trataba de preservar un delicado sistema de protección mutua que pocos comprenderían. Las cartas que habían descubierto hablaban de actos individuales de valentía, colonos que advertían a las familias apaches sobre movimientos militares, exploradores apaches que proporcionaban información crucial para evitar la destrucción total. Se oyó un ruido lejano de caballos. Había varias rutas de aproximación. Nos están dividiendo, se dio cuenta Sara. Utilizan nuestras propias diferencias en nuestra contra. El fragmento del tótem se convirtió en un símbolo de su desafío. ¿Cómo reconectar lo que se había roto? ¿Cómo preservar un legado de entendimiento en un mundo que prefería narrativas simples de conflicto? Koda tocó el reloj de plata. Tu padre entendió algo que la mayoría no entendía. La supervivencia no consiste en ganar, consiste en encontrar puntos en común. Las presiones externas aumentaban. Las conexiones tribales de Sara cuestionaban sus acciones. La gente de Koda lo veía como una amenaza potencial. Los colonos que los perseguían representaban un esfuerzo sistémico por eliminar la red de protección que su padre había creado. Tenemos más en común de lo que ellos quieren hacernos creer, dijo Sara. El fragmento del tótem yacía entre ellos, roto, pero no destruido. Llegó un mensaje, otro jinete, más complicaciones. Su alianza estaba siendo puesta a prueba. No solo por fuerzas externas, sino por la compleja red de lealtades que definía su mundo. El reloj de plata seguía latiendo. Una llave, una promesa, una conexión que desafiaba el entendimiento simple. Tendrían que elegir, no solo por ellos mismos, sino por el legado por el que luchaban por preservar. El tocado de guerra ancestral colgaba suspendido entre dos mundos, testimonio del peso del conflicto histórico y del potencial de reconciliación. Sus intrincadas plumas contaban historias de batallas libradas, de honor preservado, de un legado que trascendía la simple victoria. Llegaron al amanecer. No eran solo cazarrecompensas,
No eran simples agentes territoriales, era una fuerza coordinada, decidida a destruir todo lo que Thomas Keegan había construido. El rifle de Sarah estaba firme. El cuerpo herido de Koda se retorcía con una energía potencial que desafiaba sus heridas. El reloj de plata, su talismán, su llave, colgaba entre ellos como una promesa por cumplir. «Quieren borrar la historia», dijo Sarah, con voz tranquila, a pesar de la tormenta que se avecinaba. La primera oleada llegó desde la cresta oriental. La precisión militar se mezclaba con una crueldad que delataba motivaciones más profundas. No eran simples perseguidores. Eran agentes de un sistema decidido a mantener su estrecha visión del territorio y la pertenencia. Los conocimientos tácticos de Koda se fusionaron con el profundo conocimiento del terreno de Sarah. Cada roca, cada depresión se convertía en una posible posición defensiva. Las lecciones de su padre resonaban en cada movimiento calculado. «La red», dijo Koda, «es más que una simple colección de nombres y rutas. Era algo vivo, un sistema de entendimiento que había impedido la destrucción total durante generaciones. Las cartas que habían descubierto contaban una historia de valentía individual. Colonos que advertían a las familias apaches, exploradores apaches que proporcionaban información crucial. Una red de protección que existía justo debajo de la superficie de las narrativas oficiales. Sonaron los primeros disparos. No fue un intercambio caótico, sino un asalto calculado. El rifle de Sarah dio en el blanco con una precisión que habría enorgullecido a su padre. Cada disparo era más que violencia. Era la preservación de un legado. Koda se movió a pesar de su herida. El tocado de guerra parecía latir con energía propia, símbolo de resistencia, de una dignidad que no podía ser quebrantada. «Están tratando de destruir más que solo a nosotros», dijo. Sarah lo entendió. Se trataba de eliminar una red de entendimiento que amenazaba intereses poderosos. El reloj, las cartas, el rancho, eran más que objetos físicos. Eran los últimos vestigios de un sistema que veía más allá de las fronteras tribales. Se acercó otra oleada, más coordinada, más desesperada. El casco de guerra ancestral y el reloj de plata. Dos artefactos que contaban una historia de conexión, de un legado que se negaba a ser borrado. «Terminaremos lo que mi padre empezó», dijo Sarah. No era una declaración de venganza, era una promesa de preservación. Koda asintió. Su alianza era más que una supervivencia temporal. Era un testimonio de una forma de entendimiento que trascendía el conflicto. El paisaje del territorio de Arizona se extendía a su alrededor, testigo de innumerables conflictos, pero también de raros momentos de verdadera conexión. No serían borrados. Las hierbas medicinales compartidas estaban cuidadosamente dispuestas, una colección de remedios tradicionales apaches y colonos que hablaban de una curación mucho más profunda que las heridas físicas. La herida de Koda era más que una marca física, era un testimonio de su viaje compartido. El amanecer se filtraba a través de las paredes que quedaban en pie de la casa del rancho, proyectando largas sombras sobre un paisaje cambiado para siempre. La batalla había sido más que un simple enfrentamiento. Era un ajuste de cuentas con una historia de malentendidos. Las manos de Sarah se movían con una delicadeza que contrastaba con su reciente ferocidad. Limpió la herida de Koda con una mezcla de hierbas que le había enseñado su padre, un conocimiento transmitido de generación en generación que trascendía las fronteras culturales. «Hemos sobrevivido», dijo Koda, con una voz que mezclaba el dolor y el asombro. Las hierbas medicinales contaban su propia historia. Algunas procedían del conocimiento tradicional apache,
otras del conocimiento botánico de los colonos. Una metáfora perfecta de la red que había creado su padre. Un sistema de entendimiento que sacaba su fuerza de diferentes fuentes. No solo hemos sobrevivido, corrigió Sara. Nos hemos preservado. Habían protegido más que a ellos mismos. Las cartas, el reloj, la intrincada red de comunicación y protección, todo permanecía intacto. Un legado que pocos llegarían a comprender plenamente. Afuera, el territorio de Arizona parecía respirar. El paisaje era testigo de su lucha, marcado pero no derrotado. El terreno rocoso que había sido escenario de innumerables conflictos ahora prometía algo diferente. Koda acarició el reloj de plata con los dedos. Tu padre entendía algo que la mayoría de la gente no entendía. Sara escuchó mientras él le explicaba. La red era más que un simple sistema de protección. Era un entendimiento vivo y palpitante que veía más allá de las fronteras tribales. Los colonos advertían a las familias apaches sobre los movimientos militares. Los exploradores apaches proporcionaban información crucial para evitar la destrucción total. Él creía en la conexión, dijo ella en voz baja. Las hierbas seguían infusionándose. Una mezcla de tradiciones, una mezcla de entendimiento. Sus heridas, tanto físicas como emocionales, eran más que simples lesiones. Eran marcas de un viaje que los había transformado. La casa del rancho, que antes era un símbolo de aislamiento, ahora era un testimonio de un tipo diferente de fuerza. No todo el mundo lo entenderá, dijo Koda. La respuesta de Sara fue inmediata. Algunos sí, un sonido lejano, tal vez. Un jinete, tal vez solo el viento rompió el silencio, pero ya no traía consigo la misma amenaza. Habían cambiado algo fundamental. El reloj de plata seguía latiendo, una llave, una promesa, una conexión que desafiaba el simple entendimiento. Afuera comenzaron a aparecer los primeros signos de curación. Nuevos brotes surgían de la tierra quemada. Una metáfora de todo lo que habían luchado por preservar. ¿Y ahora qué?, preguntó Koda. Sara miró las hierbas medicinales. Miró el reloj. Miró el paisaje que había sido tanto su campo de batalla como su hogar. Continuamos, dijo. Recordamos. La piedra que marcaba el límite se erigía como testigo silencioso, representación física del espacio liminal entre culturas, entre historias, entre lo que fue y lo que podría ser. Sara y Koda se sentaron junto a ella, con el peso de su viaje grabado en cada arruga de sus rostros. No podemos volver atrás, dijo Koda, con la voz cargada del peso de su experiencia compartida. La piedra marcaba más que una frontera territorial. Representaba una encrucijada de entendimiento. Un lugar donde se cruzaban las historias de los colonos y los apaches, donde las historias individuales se convertían en algo más grande que ellas mismas. Los dedos de Sara trazaron los grabados, desgastados de la piedra. Las marcas oficiales se habían desgastado hacía mucho tiempo, sustituidas por algo más profundo. Las huellas de innumerables viajes, de vidas vividas al margen de las narrativas oficiales. Mi padre entendía que las fronteras son más que líneas en un mapa, dijo ella. Se trata de conexión. Su conversación era una delicada negociación. La red que habían protegido, el intrincado sistema de comunicación y protección mutua, no podía simplemente continuar como hasta ahora. El mundo estaba cambiando. Los territorios se estaban definiendo cada vez más. Las narrativas oficiales se estaban volviendo más rígidas. El reloj de plata colgaba entre ellos. Ya no era solo una reliquia familiar, sino un símbolo de todo lo que habían luchado por preservar. Koda habló de las preocupaciones de su tribu, el delicado equilibrio de la supervivencia, la constante negociación entre la preservación y la adaptación. Algunos veían sus acciones como una traición,
Otros las veían como la continuación de un entendimiento más profundo. Nos hemos convertido en otra cosa, observó Sara. Ni completamente colonos ni apaches, algo intermedio. La piedra que marcaba el límite parecía latir con energía propia, un testimonio de los espacios entre las definiciones, los momentos de comprensión que existían más allá de la simple categorización. Su viaje los había transformado. El rancho, que antes era un símbolo de aislamiento, ahora era algo diferente, un posible lugar de encuentro, un santuario de comprensión. No todo el mundo lo aceptará, dijo Koda. La respuesta de Sara fue inmediata. Algunos sí. Hablaron de la red, no como un sistema estático, sino como una posibilidad viva y palpitante. Cómo preservar las conexiones que había creado su padre. Cómo continuar un legado de entendimiento en un mundo que prefería las divisiones simples. El paisaje que los rodeaba contaba su propia historia. Un terreno rocoso que había sido testigo de innumerables conflictos. Tierra quemada que daba paso a un nuevo crecimiento, una metáfora de su propio viaje. No podemos proteger a todo el mundo, dijo Koda. Pero podemos proteger a algunos, respondió Sara. La piedra que marcaba el límite era su testigo, una promesa, una posibilidad. Ya no eran solo supervivientes, eran guardianes de un tipo diferente de entendimiento, una red que existía en los márgenes, una conexión que desafiaba las definiciones simples. El reloj de plata seguía latiendo. Una llave, una promesa, una conexión que trascendía las historias individuales. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Koda. Sara miró la piedra, el paisaje, al hombre que se había convertido en algo más que un aliado. Continuamos, dijo. Recordamos, construimos. La ofrenda de paz hecha a mano yacía entre ellos, una pieza intrincada que combinaba las técnicas de tejido apache con la artesanía de los colonos. Más que un objeto, era una manifestación física de su viaje compartido, del entendimiento por el que habían luchado para preservar. Las manos de Sara se movían con cuidado, dando los últimos toques a la pieza. Koda observaba, con las manos marcadas por las cicatrices de las recientes batallas, cada una de ellas testimonio de su lucha compartida. Esto es más que un simple símbolo, dijo, observando su trabajo. El rancho, que antes era un lugar aislado, se había transformado. No se había reconstruido tal y como era, sino como algo nuevo, un posible lugar de encuentro, un santuario de entendimiento que desafiaba cualquier categorización simple. Mi padre siempre creyó que la verdadera fuerza no consistía en ganar, dijo Sara, con la voz cargada del peso de las lecciones aprendidas. Se trataba de encontrar puntos en común. Habían comenzado a reconstruir la red, no tal y como había existido antes, sino como algo más fluido, más adaptable, un sistema de comunicación y protección que pudiera sobrevivir en un mundo cambiante. El reloj de plata colgaba cerca. Ya no era solo una reliquia familiar, sino un símbolo de su compromiso compartido. Koda habló de los retos, del escepticismo de su tribu, de la desconfianza de las comunidades de colonos. Su alianza representaba algo que a la mayoría les costaba entender, una conexión que trascendía las fronteras tradicionales. No podemos proteger a todo el mundo, dijo, haciéndose eco de su conversación anterior. La respuesta de Sara siguió siendo la misma, pero podemos proteger a algunos. La ofrenda de paz tomó forma, una representación tangible de su viaje. Hilos de diferentes orígenes entretejidos, sin borrar las historias individuales, sino creando algo nuevo, algo más fuerte. Discutieron los siguientes pasos. Cómo continuar el trabajo que había comenzado su padre. Cómo mantener la red de comunicación y protección que había evitado la destrucción total durante generaciones. No será fácil, dijo Koda. Nada que merezca la pena lo es, respondió Sara.
El paisaje exterior contaba su propia historia. El rancho, que en otro tiempo había sido un símbolo de división, ahora se erigía como un posible lugar de encuentro. La tierra quemada daba paso a un nuevo crecimiento, una metáfora de su propia transformación. Su compromiso era más que una simple alianza personal. Era una promesa de una forma diferente de entender las cosas. Un rechazo a las narrativas simplistas en el conflicto, la creencia de que la conexión podía ser más fuerte que la división. La pieza hecha a mano seguía tomando forma. Cada hilo era una historia, cada tejido un momento de entendimiento. Intentarán detenernos. Dijo Koda. Sara sonrió con determinación. Que lo intenten. El reloj de plata latía con energía propia. Una llave, una promesa, una conexión que trascendía las historias individuales. Somos algo nuevo, dijo ella. Koda asintió. No, solo aliados. No solo supervivientes, sino guardianes de una posibilidad. Custodios de un legado que se negaba a ser definido por viejos conflictos. La ofrenda de paz, casi completa, representaba todo por lo que habían luchado, todo por lo que seguirían luchando, una promesa, un compromiso, un nuevo comienzo. La manta, ceremonial del color del atardecer que cubría el porche reconstruido del rancho, parecía capturar la esencia de su viaje. Una mezcla de colores, de historias, de dos mundos que antes se creían irreconciliables. Sara y Koda se sentaron juntos, contemplando cómo el territorio de Arizona se transformaba bajo la luz dorada del atardecer. Ya no somos lo que éramos, dijo Koda con voz reflexiva. La manta contaba una historia. Hilos de tejido apache entrelazados con técnicas textiles de los colonos. No era una simple fusión, sino un complejo tapiz de entendimiento. Cada hilo mantenía su carácter individual al tiempo que contribuía a algo más grande. Su red había comenzado a tomar forma, no como un sistema rígido, sino como una conexión fluida de individuos comprometidos con el entendimiento. Colonos que advertirían a las familias apaches, exploradores apaches que proporcionarían información crucial. Una red de protección que existía más allá de las narrativas oficiales. El legado del padre de Sara seguía vivo, no como un memorial estático, sino como una posibilidad viva y palpitante. Nunca entenderán del todo lo que estamos haciendo, dijo Sara contemplando el paisaje. La respuesta de Koda fue mesurada. Algunos sí, y eso es suficiente. El reloj de plata captó los últimos rayos de sol. Ya no era solo una reliquia familiar, sino un símbolo de su viaje compartido. La clave para una forma diferente de entender las cosas. Hablaron de los retos que les esperaban, de la resistencia continua, de las fuerzas sistémicas que preferían, las divisiones simples, pero también hablaron de esperanza, de las pequeñas victorias. De las conexiones que habían conservado, la manta ceremonial parecía respirar con energía propia, un testimonio de la posibilidad de la conexión. Su historia era más que un viaje personal, era un desafío a las narrativas fundamentales del conflicto, la creencia de que la comprensión podía ser más fuerte que la división, que los actos individuales de valentía podían crear un cambio sistémico. Ahora somos guardianes, dijo Sara. Koda asintió. No de la tierra, no de una sola cultura, sino de una posibilidad, de una forma de ver que trascendía las fronteras tradicionales. El paisaje que los rodeaba contaba su propia historia. La tierra quemada daba paso a un nuevo crecimiento. El terreno rocoso que había sido testigo de innumerables conflictos ahora albergaba la promesa de algo diferente. Se habían convertido en algo nuevo. Ni completamente colonos ni apaches. Algo intermedio, algo más. Mi padre lo habría entendido, dijo Sara en voz baja. El reloj seguía latiendo. Una llave, una promesa, una conexión que desafiaba la simple comprensión.
Mientras el sol se ponía pintando el territorio de Arizona con colores que desafiaban cualquier descripción, se sentaron juntos, no como conquistadores, no como supervivientes, sino como arquitectos de un tipo diferente de posibilidad. Una promesa continuaba, un legado preservado, un nuevo comienzo. El reloj de bolsillo de plata yacía abierto, ya no era solo una reliquia familiar, sino un símbolo de todo lo que habían luchado por preservar. Su intrincado mecanismo contaba una historia más compleja que cualquier narrativa. Un testimonio de la conexión, del entendimiento, del delicado equilibrio entre mundos diferentes. Sara recorrió con los dedos la superficie del reloj, recordando a su padre, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva, un guía cuya sabiduría iba mucho más allá de la simple supervivencia. Continuamos, dijo Koda, haciéndose eco de sus conversaciones anteriores. La casa del rancho, reconstruida pero diferente, se erigía como un santuario. Ya no era solo el hogar de un colono o un lugar de reunión de los apaches, sino algo completamente nuevo, un espacio de posibilidades, un testimonio de la red de entendimiento que su padre había comenzado. Su viaje había sido más que una lucha personal. Era un desafío a las narrativas fundamentales del conflicto, la creencia de que los actos individuales de valentía podían generar un cambio sistémico. El reloj parecía latir con energía propia, una llave, una promesa, una conexión que trascendía las historias individuales. Se habían convertido en guardianes de un tipo diferente de entendimiento. No estaban limitados por las rígidas definiciones de colono o apache, sino comprometidos con una conexión más profunda. La red que estaban reconstruyendo era fluida, adaptable, un sistema vivo de comunicación y protección. Sara pensó en las cartas que habían descubierto, los pasajes secretos, las rutas seguras, los momentos de gracia inesperada que habían evitado la destrucción total. No podemos proteger a todos, ya había dicho Koda, pero podemos proteger a algunos. Había sido su respuesta inquebrantable. El paisaje del territorio de Arizona se extendía a su alrededor, testigo de su transformación. El terreno rocoso que había sido escenario de innumerables conflictos ahora albergaba la promesa de algo diferente. Nuevos brotes surgían de la tierra quemada, una metáfora de la curación. Su historia no era un final, era un comienzo. El reloj de plata seguía marcando el tiempo, no como una simple medida de horas y minutos, sino como testimonio de un legado de entendimiento. Cada tic-tac era un recordatorio de las conexiones que iban más allá de los conflictos superficiales. ¿Qué diría él?, preguntó Koda, mirando a Sara. Ella sonrió, comprendiendo la profundidad de la pregunta. El legado de su padre no era el triunfo, era la posibilidad. Ver más allá del conflicto inmediato, algo más profundo. Diría que continuemos, respondió. Sara, recordemos, construyamos. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre el rancho, se sentaron juntos. No como conquistadores, no como supervivientes, sino como arquitectos de un tipo diferente de posibilidad. El reloj de plata, el rancho reconstruido, la red de entendimiento, una promesa continuada, un legado preservado, un nuevo comienzo.